Bienvenidos al árbol de la vida. Vamos a hablar del árbol de la vida, amiguito. Del Claro. señor Terrence Malick. Correcto, un director de esos de culto, para mí personalmente. Ajá, háblanos, por favor. Mira, Terrence Malick, él hace películas que trascienden lo común. Él es experimental donde los hay. Cada película aborda diferentes temas, pero en todos hay un elemento conductor que es las creencias de la religión, de cómo la religión influye en la moralidad y la ética de las personas, cómo trascender esta vida es algo importante, pero a la vez no es el fin último de la vida. Y tiene tiene varias masterpieces. Yo considero que esta es una masterpiece, adelanto, pero considero que The Thin Red Line Me encanta esa película. Esa película es otro nivel, porque esta película para mí le sobra media hora. Para mí. Ok, ¿cuál es la media hora que le sobra, amiguito? El intro. Ya va. La introducción, el comienzo de la película. Claro, porque tú sabes que hasta el minuto 40 yo considero que eso se pudo haber editado y montado diferente, considero yo. O sea, ¿no te sobra la parte del dinosaurio? Es que me sobra. Bueno, pero estás hablando de esa parte. Bueno, no es exactamente el intro, ¿no? Porque primero vemos a Jessica Chastain y a Brad Pitt, digamos, como la pareja de esos años 50, una pareja convencional, pues, digamos. Correcto. Sufriendo una pérdida indescriptible, amiguito, que eso siempre me rompe el corazón como padre en las películas de uno de sus hijos. Pero llega un momento donde hay como una pausa de la narrativa, aunque la narrativa no es convencional para nada. Para nada. Y nos vamos a la creación de la vida, amiguito. Correcto. que como idea me parece buena, pero creo que la ejecución, creo que te saca un poquito de la película. Sí, te saca completamente de la película. Y después la película retoma con fuerza, porque esta película, algo que la caracteriza es que los diálogos que te van relatando, te van colocando en contexto lo que está sucediendo, están en forma de narrador. Y los diálogos que hay entre personajes dentro de la película son cortos y escasos, pero trascendentales para poder determinar la infancia de estos niños y los hechos que suceden durante esta etapa. Porque la película, de modo bastante arrollador, nada más te muestra el personaje de Sean Penn, ya adulto, que es Jack. Te lo muestra por unos escasos 5 minutos en pantalla. A Sean Penn no le gustó eso. Y todo se centra en la infancia de este niño. Cómo de este adulto, cómo todos estos actos, todas estas contradicciones, todo el ambiente de la época lo llevaron a ser el hombre que es hoy en ese día a día. Te voy a tirar, como yo sé que tú eres muy fan de esta película, quiero que seas el protagonista de este episodio. Y yo te voy a dar apoyo, ¿ok? Te voy a dar este es mi momento de darte una curiosidad. Tiene un poquito más de sentido, ¿no? En agosto de 2011, Sean Penn concedió una entrevista a la publicación francesa Le Figaro, en la que fue muy crítico con la película y con la dirección de Terrence Malick. Penn dijo: "No encontré en la pantalla en absoluto la emoción del guión, que es el más magnífico que he leído jamás", dice él. "Una narrativa más clara y más convencional habría ayudado a la película, sin, en mi opinión, disminuir. Francamente, todavía estoy tratando de descubrir qué estoy haciendo allí y qué se suponía que debía agregar en ese contexto. Es más, el propio Terry nunca logró explicármelo claramente. Yo creo que sabiendo cómo es Sean Penn, ¿sabes? Claro. Es medio diva, ok, pero creo que tiene un punto aquí. Yo creo que si Terrence Malick hubiera quitado eso del origen de la vida, ¿no? Ese intro que a ti te sobra, como fan de la película, que se entiende, porque realmente lo que está tratando de llevarnos es a explicarnos de que desde la creación de la vida misma existía la empatía, incluso unos dinosaurios, ¿no? Más o menos de eso se trata. Pero si tú hubieras cortado esa parte y le hubieras dado más metraje al personaje adulto de uno de los niños, que en este caso creo que se llama Jack,
puede ser. Jack, sí, el personaje de Sean Penn, el que tiene los cambios durante la película, el que más se centra, el niño mayor. Yo creo que hubiera sido mejor la película todavía y le hubiera dado más sentido al personaje adulto de Sean Penn, porque el personaje adulto hace poco y nada. Claro. Tiene su momento de brillantez al final, nada más. Claro, lo que vemos es las consecuencias de lo que le dice su papá después de que pierde el trabajo en la planta, ¿no? Que es el personaje de Brad Pitt, Mr. O'Brien. Me parece el personaje más interesante de la película. Bueno, yo creo que ambas, la pareja en sí son los personajes más interesantes de la película y los cambios que desencadenan en Jack las pérdidas, ¿no? La pérdida de su mejor amigo y eso, porque hay un cambio de carácter. Correctamente. O sea, entonces, tiene su momento de rebeldía y todo eso, ¿sabes? Claro, no hay una estructura lineal en la forma en la cual te lo estás contando, porque desde mi punto de vista, porque esto es algo personal, yo siento que la película está contada como uno recuerda las cosas. Si tú hablas de tu niñez en diferentes momentos de tu vida, diferentes cosas van a salir a la luz y diferentes perspectivas vas a tener de un mismo hecho. Entonces hay eventos que vas a recordar diferente y eso es algo que yo creo que está implícito dentro de la película. De allí que las voces de narrador, tanto para Brad Pitt como Jessica Chastain, es un elemento fundamental para la construcción de la trama, porque esas voces en off que tú estás escuchando te ayudan a poder colocarte en contexto y en el mood de lo que está sucediendo, porque algo que por lo menos la generación de nosotros, ¿verdad? Ya aquí ya se nos notan los años. Aquí será. Algo que nosotros vivimos es experiencias como las que pasa el personaje de Jack. Entonces podemos empatizar con lo que él nos está contando sobre su infancia, jugando con latas de leche para hacer zancos, tirando piedras, jugando a lanzar la pelota y demás cosas que, por ejemplo, experimentamos, como el hecho de que fumigaran en las calles, ¿sabes? Algo increíble, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros damos por sentado, que eran lógicas y naturales y que olvidamos, amiguito, y que ahora las ves y te llevan, te trasladan a ese lugar de tu vida, pues. Es súper interesante. Te iba a decir, eso que estás diciendo es muy acertado. No sé si lo sabes, yo me imagino que sí, pero te lo voy a decir igualita, amiguito. Tú sabes que gran parte, y yo me di cuenta cuando estaba viendo la película, me di cuenta de eso, porque es que se ve, hay mucho, veo mucho realismo veo que digamos, el ambiente donde se desarrolla Jack en su infancia es muy realista. Y dije, esto tiene que ser experiencia de alguien. Entonces, gran parte de la película es paralela a la propia vida del escritor y director, Terrence Malick, que al igual que Jack, creció con dos hermanos en la zona rural de Texas. Su padre, Emil, era un aspirante a músico que empezó a trabajar como geólogo para una compañía petrolera y encontró una salida a su talento artístico tocando el órgano en la iglesia de su familia. Malick sobrevivió a sus dos hermanos. Lawrence Malick se suicidó en Europa a los 19 años mientras estudiaba música. Y Chris Malick murió en 2008 a los 60 años, varios años después de sufrir graves quemaduras en un accidente automovilístico en México que mató a su esposa. El telegrama que recibe la señora O'Brien indica que él murió en un accidente automovilístico. Ambos padres de Malick todavía estaban vivos en 2011 cuando se estrenó la película. Su madre, Irene Malick, incluso asistió al estreno, aunque el propio Malick no. Entonces, obviamente, esto viene de experiencias propias de Malick y por eso, es que se ve mucho realismo en esas escenas y no se ve que es un guión inventado, pues. Creo que se ve que es una experiencia personal. Y estabas hablando estabas hablando que genera mucha empatía el personaje de Jack, ¿no? Mi pregunta es, ¿no te genera empatía el personaje del padre de Jack? De hecho, el personaje de Brad Pitt, ¿no? El padre de Jack, a mí me recuerda un poco a mi papá. Hay diferencias, obviamente, pero sí me lo recuerda porque es un hombre que tuvo su primera familia y sus primeros hijos en esta misma época, en este mismo contexto. Claro, con una diferencia que mi papá está en Nueva York y él está en Waco, Texas, ¿no? Entonces hay una diferencia sustancial ahí en cuanto a la experiencia vivida, pero
yo creo que ese es un rol atemporal en cuanto a las figuras, a ciertas figuras paternas, ¿no? Que tienen ese carácter fuerte, que tienden a ser fríos, que tienden a ser violentos, que tienden a ser religiosos, que tienden a ser, tener contradicciones en su vida y eso. Creo que muchos padres o muchas figuras paternas están dentro de esa realidad, ¿no? Por lo cual es uno de los personajes más abordados dentro de la película y creo que es precisamente por eso, porque muchos hombres y muchas mujeres, y cualquier género, ¿no? Se van a sentir identificados con este tipo de figura paterna. Encapsula muchísimas cosas y la película sutilmente te dice que una de las cosas que él y su mujer, ¿no? Tienen que superar es la pérdida de la vida de su hijo RL, ¿verdad? El del medio, Porque ¿verdad? Porque sí, en un momento no me queda el que claro. tocaba, claro, porque tú sabes que la película como se cuenta como un recuerdo y comienza a jugar con ciertas líneas de tiempo para ciertos eventos, te muestra que te cuentan el final suyo de que él muere a temprana edad, pero a la vez te muestran cómo él tenía habilidades musicales, criticaba al papá cuando tocaba el piano, criticaba, el papá lo alejó con su mamá de ese mundo musical, de esa sensibilidad, precisamente porque quienes los protegiera a su mamá. Esto es muy típico en muchos hogares, ¿no? Que la madre es la que protege a los hijos mientras que el padre es un abusador en potencia. You sit next to me at the piano and I criticized the way he turned the pages. Why, Shane? Y el hecho de que la película sea muy directa y no sutil, creo que te permite ayudar a entender los cambios que va sufriendo Jack, que es el personaje que terminaría convirtiéndose en este arquitecto personalizado por Sean Penn, que a Sean Penn pues no le gustó no tener metraje en la película. No sé en qué ciudad se encuentra. Cuando la volví a ver para hacer esto, estaba ok, no sé en qué ciudad está. Igual no es importante eso. No es relevante. La trama en la película, con todo este intro, ¿no? Que le estamos dando, es que todo lo que amamos se aleja de nosotros de la misma forma que las estrellas toman distancia, ¿no? Y pero escúchame una cosa, ¿no te parece ¿Ah? que si es verdad, como dije antes, que digamos el personaje de Champagne le hace falta más tiempo en pantalla, creo, en mi opinión? Pero Yo sin creo embargo, que Terrence Malick con 2-3 pinceladas te dice exactamente lo que está pasando, qué es lo que le está pasando al Jack adulto, ¿ok? El Jack adulto está atrapado en ese mundo moderno en el que se siente desconectado y analiza cómo sus recuerdos de la infancia influyen en su estado emocional actual y empieza a buscarle otra vez el sentido a la vida. Tiene una crisis existencial. Claro. Y yo creo que más allá de que hay una escena que me parece brutal, top, que es cuando la especie de reconciliación que tiene con su padre. Correcto, que lo está llamando en el ascensor. Excelente. Buenísima. Es excelente esa escena. Yo creo que él, en ese momento de crisis existencial ya de adulto, empieza a entender un poco más al padre. Porque claro. Make you strong and grow up and be your own boss. Maybe I've been tough on you. I'm not proud of that. I'm as bad as you are. I'm more like you than her. You're all I have. You're all I want to have. Padre, está bien, era un personaje abusador, está bien. Pero yo creo que hay que ponerse en la piel de ese personaje, de la época donde estaba, que a lo mejor no sabía otra cosa, sino lo que le decían que tenía que ser un padre.
y era un personaje con una dualidad muy grande. Recuerda, y era un personaje frustrado con la vida que tenía. Era un personaje que se le notaba, obviamente se ve en la película que tenía un talento para la música muy bueno, y sin embargo no pudo cumplir con los, digamos, con sus sueños, ¿verdad? Porque lo que se esperaba de él era otra cosa, era que proveyera para la familia, y eso fue lo que al final terminó haciendo, y bueno, se encasilló en, digamos, en darle los consejos a sus hijos que un padre de familia debía dar en esa época. Muy bueno que toques ese tema, porque tú sabes que algo que la película te muestra, y de manera directa, con todo lo que te estás diciendo es correcto, es el hecho del dolor transgeneracional, como una generación tras otra, hasta que se rompe ese ciclo, ¿verdad? Porque alguien tiene que tener la madurez y la conciencia para poder romperlo y no engendrarlo en la nueva generación, en este caso sus hijos. Y vemos cómo, para que el personaje del señor O'Brien, de Mr. O'Brien, sea de esa forma, sus padres tuvieron que ser de esa forma, porque la vida se encargó de darle la responsabilidad, porque era lo que le pedía la vida, lo que le exigía la vida en ese momento, de que tuviera hijos a una temprana edad, y abandonara sus sueños y aspiraciones. Entonces, la película en ese sentido, ¿verdad? Te muestra cómo se debe abordar, ¿no? De que uno tiene que ser mejor que sus padres, como te señalan, ¿no? Con el personaje de Jack y el desarrollo que tiene en cierto momento con su esposa, cómo le rinde homenaje al día que muere su hermano, cómo esa catarsis emocional finalmente le lleva a hacer las paces con su padre, porque entiende que su padre pues va a morir. La película te cuenta con sutileza de que tal vez la madre ya murió. Correcto. Y entonces... ¿te gustó el final, amiguito? Una pregunta, ¿te gustó el final de la película? Entiendo el final, entiendo el final, porque el final, tú sabes que el nombre de la película y el hecho de que a cada momento estén haciendo cuadros de árboles con el sol y todo eso, está muy relacionado con la simbología de lo que es el árbol de la vida, de cómo todo está conectado, porque esta es una película que te muestra, ¿no? Cómo se conecta la espiritualidad a través de todo, que te muestra cómo todo se interconecta, ¿no? Por un lado, las raíces, que serían la muerte, el tronco, que sería la persona, y las ramas, que serían el futuro, con todas las vidas que va tocando y que son tocadas por tus acciones, ¿no? Y me parece que al final tiene concordancia con ello, porque está construido con las experiencias de este niño Jack con su familia, y cómo, a pesar de todas las contradicciones que pues podemos llegar a ser los seres humanos, y de hecho somos los seres humanos, esa búsqueda de un significado permite trascender, ¿no? Y creo que el final evoca eso precisamente, de que él encuentra la paz, de que esa paz le permite apreciar y conectarse y perdonarse por todo lo que ha hecho, por las decisiones que ha tomado, y abrazarse a sí mismo, como de esos abrazos que le hicieron falta. Me parece que dárselo a sí mismo es parte de sanar, y creo que de eso se trata al final. Estaba reprimido él y estaba reprimido su padre. Claro, porque claro. Tú en un momento, en todo momento, si estás atento a la película, te das cuenta que tanto el hijo como el padre quieren acercarse, no saben cómo. Uno porque nadie se lo enseñó, y el otro más o menos por lo mismo. Y una cosa que te iba a decir de ese final, si te gustó ese final, le diste sentido, más a mi favor tienes que ver Lost, ¿ok? Creo que te estoy atrapando en eso. Si te gustó esta película, te tiene que gustar Lost, amiguito. Bueno, en fin, lo que te iba a decir estoy atrapado en la red de la tesis de posgrado. Mira, escucha, una cosa que me di cuenta viendo ese final, y que caí en la cuenta que toda la película me lo dice, y creo que tú también lo comentaste, de que uno recuerda, pero a lo mejor esos recuerdos no son exactamente los hechos como tal, como sucedieron. Yo creo que la figura del hermano que muere a temprana edad
fíjate que cuando se ven en esa especie de Edén, porque ves que está todos los personajes, digamos, que han pasado por su vida en esa playa y está su familia, y hay como una reconciliación familiar. El hermano del medio está, digamos, en su elemento, digamos, más brillante. Es decir, está como un niño todavía, ¿ok? Y yo creo que fíjate que él siempre se está riendo, siempre está amoroso con su familia, con su padre, con su madre, con su hermano, ¿sabes? Con todos. Es una especie de ángel, ¿ok? Y yo creo que es la razón por la cual está en todos los momentos de la película así, es porque el personaje Jack lo está idealizando en su mente, porque es un personaje que muere temprana edad a su hermano y que él no ha superado esa muerte después de 40 años. Entonces tiendes a idealizar no solo el pasado, sino las personas que has perdido, los seres queridos que has perdido hace mucho tiempo. Entonces yo creo que por eso ese personaje es así. A lo mejor no era tal cual lo vemos en la película. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro, porque lo que te muestra también es que la muerte no está concebida como nosotros podemos pensar como un final abrupto, ¿no? Sino que es un periodo de transición. Por eso también es necesario el intro, a pesar de que nosotros ambos coincidamos que, bueno, vamos a decir el prólogo es mejor con respecto ese desvío al que tuvo origen de la Terrence vida. Exacto. Que por cierto, los dinosaurios ya están desfasados, o sea, estéticamente se ven mal. Entonces, yo creo que en ese aspecto te muestran cómo hay una transición hacia un estado superior de conciencia, y eso es algo que está relacionado con el final y está relacionado con lo que plantea, ¿no? Porque si el amigo, el hermano, ambas son las muertes que catalizan su búsqueda, su cambio. Con respecto al amigo es la rebeldía y todo eso También tiene un despertar sexual con una mujer mayor. Claro, con el vestido que le roba y etcétera. Es normal que lo tenga, porque yo también lo hubiera tenido, sí, coincido. Jack, tenías razón. Y a su vez, la muerte del hermano lo hunde en una depresión que él, porque esa generación no se podían detener a hacer el viaje interno, a pensar cómo esto me afecta, cómo yo puedo mejorar, cómo evalúo mis acciones, sino que continuaban pasando un día tras de otro sin sentarse a meditar, a pensar, a analizar, ¿no? Y sencillamente lo que hacían es que creaban una espiral que los iba siguiendo a todos lados y se llevaban esas maletas. Y lamentablemente muchas personas pagaban por sus actos, ¿no? Que no tenían por qué sufrir el dolor que ellos estaban padeciendo. Muy interesante eso que dijiste, porque esta película, aparte de tocar temas como, digamos, el origen de la vida, el sentido de la vida, ¿sabes? La crisis existencial, aparte de tocar esos temas, toca temas como la salud mental del personaje masculino, del hombre. Claro. Y eso se ve reflejado también en la próxima película que vamos a traer, muy interesante también, de la amiga Sofía Coppola. Y me sorprende, o sea, looking back, viendo esta película de 2011, aquella película que menciono que se llama Somewhere, de 2010, que era una época donde todavía no se había, imagínate, 2010, todavía no se había llegado a ese punto donde decíamos, ajá, y alguien le preguntó al hombre de la casa cómo se siente, o cómo tiene que expresar sus sentimientos, qué debe hacer para expulsar esos sentimientos de vacío, de insatisfacción, a quién se los debe contar. Entonces yo creo que esta película hace un gran trabajo en ese sentido, te hace las preguntas correctas, no te las responde, pero te hace las preguntas. Y me parece súper revelador de que, digamos, el que diga que esta película es pretenciosa, no es mentira, es verdad. Es una película súper pretenciosa, pero el director, yo creo que la calidad está ahí. O sea, no es como Iñárritu con algunas de sus películas que dice, mira el tamaño de mi miembro, qué bueno soy, ¿no? No. O sea, este tipo... puede llegar a ser pretencioso, pero valida esa pretensión con lo que te muestra en pantalla. Y es que la película en sí tiene una finalidad, no solo para el director, para sanar
y utilizar su dolor como una catarsis creativa, sino para el espectador, para que se revisione a sí mismo y pueda encontrar la respuesta que tanto anhela dentro de sí, ¿no? Y dejar de lado ese velo de machismo que por tanto tiempo ha estado presente en la sociedad, porque los hombres también lloran, los hombres también sienten, los hombres también tienen derecho a sentirse mal por no alcanzar sus sueños. Y creo que en ese sentido, el modo en el que juegan con los personajes del señor O'Brien y de la señora O'Brien, te muestran que esos roles ya están desfasados, de que no tienen cabida, porque originan precisamente esto, que hay una posición de poder y una posición oprimida, y que eso no necesariamente va a originar a los grandes ciudadanos que deberían de llevar a cabo, porque lo que están creando es un ambiente de hostilidad donde las personas entierran sus sueños y sencillamente esos cadáveres después salen a perseguirlos, y ese ambiente de hostilidad que tienen que acarrear sus hijos les considera que se mutilen partes de sí mismos para poder sobrevivir en un mundo en el cual no tienen cabida sus sueños, por más descabellados que sean. Interesante, amiguito. Mira, te voy a comentar una curiosidad tonta para que me cuentes por qué esta gente está equivocada. ¿Okay? Algunas salas españolas regalaron una entrada para otra película a las personas que abandonaron la película antes de la primera media hora. La dirección de una de las salas afirmó: de las 9.000 entradas que vendimos en los últimos 3 días para esta película, unas 900 personas abandonaron la película. ¿Por qué estas personas que abandonaron esta película están equivocadas en la vida, Lulo? Tú sabes que cada persona percibe la realidad basado en las experiencias y la amalgama de opciones que se les ha presentado a raíz de ellas, ¿no? No quiero hablar, no quiero pensar como el Doctor Manhattan, ni quiero sonar como eso, ¿no? Pero sí es un hecho de que el sesgo con el cual tú percibes la realidad está basado en muchísimos factores. Y una de las cosas que esta película puede resultar incómoda es precisamente porque te plantea la muerte como una transición existencial, por lo cual tú vas a tener que enfrentar o recordar las pérdidas que tú has tenido en tu vida, las conexiones que tú estableces en tu vida, o sea, esas imágenes oníricas que tú tienes en tus recuerdos, ¿no? De cómo no solo son los hechos que suceden, sino dónde suceden, o sea, cómo se mezcla el ambiente con las personas, el cuestionamiento de tu propia fe. Eso es otra cosa, porque indiferentemente de la religión que tú tengas, vas a tener que revisar cómo tú estás interpretando las cosas, y el sufrimiento como parte de la vida. O sea, ese es desde mi punto de vista, que muchas personas se pueden sentir incómodos con lo que van a recordar, con lo que van a tener remembranza con respecto a lo que ellos son. Entonces te puedes llegar a sentir incómodo contigo mismo, con tus actos, con lo que tú has hecho a lo largo de tu vida. Si consigues y sientes la paz al final de ver la película, a lo mejor a lo mejor es una señal de que no tiene esa carga personal sobre lo que te has convertido. Si terminas llorando, hay cosas que pues no has sanado, y si sencillamente te vas es porque te ha incomodado y hay cosas que tienes que trabajar. Es una película que despierta, como todas las películas de Terrence Malick, que despierta cargas emocionales de una u otra forma, desde la pérdida de tus seres queridos, cómo te puede llevar a crisis existenciales que ni siquiera has estado consciente que las tienes, y por eso abusos de cualquier forma, abusos verbales, abusos mentales contigo mismo, o sea, depresión latente tal vez te sientas confundido y desorientado precisamente por eso y no te encuentres a ti mismo. La relación con tus padres, esas tensiones y contradicciones que tener en su relación con ellos. Y creo que
también vas a recordar la pérdida de la inocencia, y si has De eso se tenido trata la película pérdida, también, de la pérdida de la inocencia. y también la pérdida, si la has perdido, de la fe, de la esperanza, Al porque principio de la película, Jack Ajá. le dice sí señor a su padre, a todo. Ujú. Y a mitad de la película ya lo está reconociendo como un impostor, o sea, ya no le cree, ya lo ve como un mentiroso, vamos a decir. Sin embargo, vamos a decir que su padre no es que sea un mentiroso, simplemente es una persona que está haciendo algo que no quiere hacer y Claro. está fracasando en eso. Y En de teoría. hecho, hay algo que sucede en nosotros los seres humanos y en los animales también, de que solemos recordar por medida de supervivencia los momentos que nos han causado dolor o los momentos difíciles, para afianzarnos y afincarnos en ellos para no repetirlos, y eso nos cohíbe de abrazar la experiencia total de la vida, porque tenemos que entender de que las cosas son cíclicas y van a volver a ocurrir. No porque te pase algo el día de hoy, te vas a cerrar las puertas y vas a decir, no, esto no me va a suceder de nuevo, sino el hecho de aprender, madurar y conocerte a ti mismo a través de esas experiencias, para cuando de nuevo se te presente, hacerlo de una manera distinta. Y digo esto porque no es llamativo de que la película no te muestra el que Jack, Mr. O'Brien, el personaje de Brad Pitt, Pero Brian, engaña a Mr. O'Brien, a la personaje de Jessica Chastain, sino que él coquetea, que es el recuerdo que tiene Jack, él coquetea con la camarera, y eso te abre esas puertas, ¿no? De que hay algo allí, de que hay algo sucediendo. Y la película en muchas cosas es muy sutil, por eso yo creo que el modo en el cual está narrada es un acierto. a propósito de eso que estás diciendo, Ajá. Criterion Collection, que bueno, que si una película está en Criterion Collection, o sea, tan mala no debe ser. Yo creo que el tema con la gente es que como es una narrativa no lineal y es una película contemplativa que no tiene tanto diálogo, muchas personas no entran en el juego. Entonces, y no saben lo que están viendo, muchachos. Ya estamos en 2024. Puedes ver la información de todas las películas que quieres ver a un clic. No pierdas tu tiempo. Si no te interesa este tipo de película, yo recomiendo a la gente siempre que cuando vaya a ver una película, investigue un poquito de qué se trata la película, así no pierde tiempo. Hay gente que no entra simplemente porque no es una película hecha para ellos. Yo sé que suena pretencioso, pero la vida es así, amiguito. Hay gente para todo. Criterion Collection decía, lanzó una versión alternativa en septiembre de 2018. En la nueva versión de la película, The Tree of Life, de 188 minutos, está etiquetada como corte extendido. El nuevo material viene de forma de nuevas tomas y escenas repartidas a lo largo de la película. Se trata de una visita de la familia de la señora O'Brien y una ampliación de lo que sucede cuando el señor O'Brien viaja al extranjero en el business trip, y el personaje de Chastain y el personaje de Jessica Chastain se queda sola con sus hijos. También se incluyen nuevos personajes como el hermano de la señora O'Brien, que viene flotando por la ciudad, al igual que su hermana, tiene una ligereza y alegría con sus hijos y los problemas con su opresivo padre. Y el fallecido señor O'Brien, padre, cuyo trágico final claramente moldeó el hombre en el que se convertirá su hijo. Además, Malik amplía la relación del joven Jack con uno de los chicos del vecindario, un personaje de fondo en la versión original, y su vida hogareña extremadamente problemática con una madre borracha, o sea, la del amigo, y un padre violento, ¿ok? Yo creo que no sé si en ese viaje al extranjero hay una ampliación de ese coqueteo con la camarera que tiene el personaje de Mr. O'Brien. Es muy posible, dado que en esa época era muy normal, era muy feo decirlo, pero era muy normal que el hombre tuviera ese tipo de aventura. O sea, era como aceptado a regañadientes. O sea, no se hablaba de eso, pero era aceptado, digamos, en la sociedad. Lo contrario, no. Y hay una cosa que te iba a decir sobre el hijo de... Coño, se me fue. ¿Dónde está? El hijo... El personaje de Jessica Chastain está visto como un personaje súper jovial, súper angelical, ¿no? Y yo creo que también
tiene que ver con la forma en que el Jack adulto la mira. Porque hay un momento donde él tiene la rebeldía incluso con su propia madre, donde le echa la culpa y dice, ¿por qué no te enfrentas a él? ¿No? Claro. Entonces, pero yo creo que también esa forma esa parte, esa dualidad que él percibe, que el personaje de Jack percibe ahí entre el padre y la madre, creo que también está idealizada, ¿no? O sea, Claro. la madre de Jack representa el camino de la gracia, vamos a decir, mientras que el De la padre... sensibilidad, del apoyo, del amor. Exacto, mientras que el padre encarna el camino de la naturaleza, pero a mí me interesa ese personaje bastante, personaje de Brian, por eso pienso que es el mejor personaje de la película, porque si bien es cierto que encarna el camino de la naturaleza, de cómo es la vida, de que hay que, tú sabes, ponerse los pantalones, que no sé qué, etcétera, tiene su lado creativo, tiene su lado sensible. Tiene su lado sensible, tiene su lado musical, o sea, es una cosa que muy rara vez tú ves en este tipo de películas, en este tipo de personajes arquetípicos de padre abusador que no tienen ni una característica positiva, y me gusta más esta aproximación porque puedes llegar a entenderlo, por más no estar de acuerdo con sus acciones. Pero es que de hecho la película te muestra un personaje en sus 180 grados, porque te muestra lo bueno y te muestra lo malo. Te muestra al señor O'Brien, a Mr. O'Brien sembrando en su jardín, acomodando las cosas de su casa, sentado comiendo, acompañando a hacer la compra. O sea, cosas cotidianas que te invitan a reflexionar de que dentro de tus propios no puedes utilizar los momentos difíciles como combustible para amparar tus comportamientos erráticos o disfuncionales de adulto, ¿no? Porque si bien es cierto que en todos nosotros hay un componente infantil y un componente de adulto, ¿no? Todos experimentamos ese cambio que experimenta el niño Jack en la película y esa transformación interna. Y creo que en la película te invita a apreciar esos pequeños momentos de felicidad y lo más profundo que tiene en la existencia, ¿no? Porque no son los momentos buenos, malos, cuando te dieron el regalo, no te dieron el regalo, si te dieron el helado, no te dieron el helado, sino son esas cosas cotidianas en las cuales está la grandeza tanto de los padres, porque mira, muchos padres, y tú puedes estar de acuerdo con ello, se colocan en un segundo plano para que a los hijos no les falte nada, para brindarles una mejor versión de sí mismos. Y creo que en ese aspecto, tanto Jessica Chastain y Brad Pitt la abordan en la actuación, porque es creíble 100% de que ellos son los progenitores de estos tres niños que te están mostrando en pantalla. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Por cierto, hay muchas escenas aquí, por ejemplo, la escena con los murciélagos volando en el cielo nocturno. Puede parecer una animación, pero no lo es. Fue filmada en Austin. Los murciélagos debajo del puente del Congreso son un fenómeno bien conocido como una de las poblaciones de murciélagos más grandes del mundo. O sea, esa escena de los murciélagos es real, amiguito. Es real. Y bueno, en cuanto a la secuencia de los dinosaurios, que sabemos que es una de las partes, digamos, vamos a decir, o sea, ahí se le fue la olla un poquito a Terrence Malick, ¿no? Como es normal, ¿no? Pero bueno, el crítico Jim Emerson se enteró de lo que Terrence Malick pretendía que significara la secuencia de los dinosaurios. Es interesante decir eso. A través del supervisor de efectos visuales a cargo de esa misma secuencia, que es Michael Fink. Emerson describe lo que aprendió de Fink. La premisa de la escena de 4 planos era representar el nacimiento de la conciencia, lo que algunos han llamado el nacimiento de la compasión, el primer momento en que una criatura viviente tomó la decisión consciente de elegir lo que Michael describió como directamente desde el mal, el bien del mal, o tal vez una forma de altruismo sobre el instinto depredador. Ahí vemos un dinosaurio que se encuentra con otro que está como mal herido y le empieza a pisar el rostro, la cabeza, simplemente porque puede, y llega un momento donde decide no hacerlo más. Y digamos que ese vendría siendo el sentido que quiere darle, el sentido de la compasión, la primera aparición de la compasión en
en el mundo, ¿no? Vemos en la génesis, amiguito, prácticamente. Claro, es que tú sabes que tratar de mezclar lo íntimo y lo universal, y en este caso lo cósmico, ¿no? No es que porque nosotros tengamos esta conciencia la cual presumimos, va a sonar esto borderline, pero es así, no quiere decir que los otros seres que sean inferiores, como podemos creer por creernos que somos seres humanos superiores, no tienen los animales o las plantas o lo demás. Cada uno experimenta su realidad con los medios que tiene. Entonces, yo creo que en ese aspecto, esas escenas con los animales, como tú estás señalando, en este caso los dinosaurios, nos muestra de que estos seres que nosotros también podemos considerar que son precursores de lo que somos hoy en día de hace 200 millones de años, pues también tenían sentimiento, también buscaban compañía, también se daban calor unos a otros, ¿no? Y eso es algo que está presente con los niños, que está presente con los adultos, en la trama, en la película, porque eso es tan real de que cuando entierran al amigo ahogado de Jack, ellos al salir de la ceremonia en la iglesia, ellos se ponen a jugar y de hecho visitan el cementerio y están jugando en el cementerio. O sea, los niños siempre serán niños. No tienen esa aproximación a la muerte como la puede tener un adulto, ¿no? Ajá. Por lo menos, a lo mejor lo entienden lo que pasa, pero no terminan de asimilarlo como lo puede asimilar un adulto. Mira que hay momentos donde cuando después de la noticia que le dan a la madre ya que su hijo se ha muerto, está una vecina, no sé si es una vecina o un familiar, creo que es una vecina, y que al final, o sea, está tratando de como que consolarla, ¿no? Y le dice al final, bueno, te quedan los otros dos. ¿Sabes? Está tratando de consolar algo que es inconsolable, ¿no? Y bueno, eso forma parte, y ella no consigue consuelo en nada. Y esa es la aproximación adulta a una pérdida de ese calibre. En cambio, los niños... Claro, y es que hay algo que tiene la película y es que es muy sincera, o sea, como estaba relatando tiempo anterior, hay una sinceridad abierta en toda las venas de las tramas de la película, porque yo no siento que haya impostura en ella, ¿sabes? Sino que son cosas de que te invitan a través de las experiencias del director a que tú puedas servir como un trampolín para encontrar cierto reflejo en lo que te están contando, porque, ok, hay autoridad patriarcal, como se le dice hoy en día a esos términos, pero después en su época no tenía ese nombre, no tenía ese mote. Entonces, que su padre haya perdido el trabajo en esa época era un fracaso. Su padre habría fracasado delante del mundo, delante de la sociedad, y el hecho de que su madre, a pesar de ello, siga siendo un refugio cálido, atemporal, y así lo vive a través de sus recuerdos, sigue patrones clásicos de psicología, pero se siente real, ¿sabes? No se siente algo prefabricado como pudiese ser, ¿cómo es que se llama? Una película de relleno de Netflix, donde te quieren contar este tipo de historias, pero no es digerible. Digamos que el peso que tenía él ahí era una carga, vamos a decir que nadie, quizás su esposa sí, pero nadie más podía entenderlo, ¿no? Y yo creo que eso el adulto Jack lo entiende y lo vive en carne propia. Claro. Okay. Porque cuando te muestran a Jack de adulto, te muestran un matrimonio frío. O sea, su realidad es fría. Él no ha roto el dolor generacional que le sembró su padre, sino que siente un vacío, y ese vacío lo vive en el trabajo, donde se mantiene ocupado, pero de verdad no siente que esté haciendo algo importante para él. Lo encuentra en su casa porque apenas dialoga con su mujer, y creo que eso es algo que está adrede allí por parte del director.
Y por de cómo, todo. mira, y por cómo es su casa, y por cómo es su lugar de trabajo, parecería que ha tenido éxito en su carrera, Claro, ¿sabes? claro. Pero Cosa que su padre no había logrado, ¿ok? ujú, Y bueno, por otro lado te dice, bueno, a lo mejor, a pesar de todos esos problemas que tuvieron, digamos, en su infancia, digamos que la familia logró de que se hiciera un hombre de provecho. Pero sin embargo, eso al final no lo llena, lo deja insatisfecho de igual manera que su padre. Entonces imagina, él estará pensando, bueno, yo que soy una persona de éxito en mi carrera y me siento insatisfecho, me siento vacío, ¿cómo se habrá sentido mi padre ante una situación que lo sobrepasaba en ujú. su trabajo y en su familia? Él no sabía cómo ser un padre. No, no. Y es que Nadie lo tú te sabe. pones a ver, nadie va a ser padre por más que se lea libros, por más que escuche historias ajenas, hasta que tú no lo vives, no vas a saber cómo vas a reaccionar, no sabes qué decisión vas a tomar y no sabes qué acción vas a llevar a cabo. Entonces, eh, es complicado a veces juzgar desde la perspectiva del desconocimiento, porque eso es una reacción básica de miedo, ¿sabes? Yo empatizo mucho con el padre porque yo veo Ajá, que él de malas maneras intenta guiarlo, ¿sabes? O sea, claro. o sea, las intenciones que yo veo en él cuando se aproxima a su hijo son buenas, pero Pero la ejecución no es. la ejecución es lamentable, ¿no? Vamos a decirlo. Digamos, la escena donde sale peor parado es la escena donde están Cuando comiendo. están, For the next half hour, will you not speak unless you have something important to say? Be quiet. What did you say? Turn my own kids against me. You undermine everything I do. sí, cuando están cenando que maltrata a su Y hermano menor. esos pequeños detalles, te das cuenta que la familia está pasando un mal momento económico, amiguito. Sí, Y que él está tratando él está proyectando su fracaso en otra familia. No, aquel que lo tiene todo hecho, el otro. Te das cuenta por la cantidad de comida que están comiendo. y no ¿Sabes? solo Las eso, raciones, sino, o sea, eso es narración de la buena, amiguito. claro, Que trata al claro. espectador de manera inteligente. O sea, no te tira las cosas de la cara. No solo eso, sino que también está el hecho de que el padre es el que se hace cargo del césped y de todo lo de la casa. Porque es lo que tiene que Cuando hacer el padre, el hombre, es lo que tiene que hacer. no solo es por eso, sino por el hecho de que Que no están tienen justos de quien. dinero. Sí. Entonces, porque lo normal en Estados Unidos es que le pagues a un adolescente para que se haga cargo de ellos. Entonces, vemos que el padre ahorra todo lo que puede. Y de hecho, cuando llega de viaje, que ha pasado por Alemania, por China, que lo envían la compañía, llega con una maleta pequeña, o sea, sí, Ujú. apenas tiene ropa y los recuerdos que trae son recuerdos, vamos a decir, cosas que no valen ni un centavo, o sea, son panfletos y cosas así. Claro, claro. Totalmente, amiguito, totalmente. Te iba a preguntar, o sea, Ajá. digamos, ¿qué sería lo más rescatable, digamos, de las temáticas que tiene esta película? Porque tú te das cuenta, es una de las típicas películas, yo sé que lo decimos bastante, pero que crece cuando empiezas a hablar de ella. ¿Sabes? Sí. A lo mejor la experiencia no es tan intensa como cuando empiezas a hablar de ella, va creciendo en tu interior. ¿Cuáles son los temas que a ti más te pegan? Por ejemplo, los temas universales, amor, pérdida, perdón, propósito de la existencia, o naturaleza versus espiritualidad, el estilo visual, que es una narración como un poema, amiguito. A alguien le escuché que esta es una película que está narrada como si fuera un poema. Visual y digamos también los diálogos. Y tiene su sentido. ¿Qué es lo que tú te quedas? ¿Qué es lo que más te impregna esta película? A ti, personalmente. Mira, yo creo que es cómo la interconexión que tienen las acciones y cómo se ramifican hacia el futuro de nosotros.
algo que es lo que más me queda de la película, por el hecho de que una acción que parece aislada y crea unas cámaras de eco bastante profundas dentro de la realidad futura eh, de las personas, ¿no? Uno no puede ser picado en todo lo que hace porque sería colocarse una mentira palpable, y creo que lo mejor es ser real, ¿no? En todo momento, y desarrollar la conciencia para ejecutar las acciones, ¿no? Porque vemos con la película cómo dichas acciones desmesuradas ocasionan terremotos y sismas en la vida de los demás, porque acciones de los padres llevaron a la muerte de uno de sus hijos que no se terminan nunca de perdonar. El otro ni siquiera sale en escena, solo como niño, por lo cual tú puedes intuir de que hay una mala relación entre hermanos. O que también se perdió. O que se perdió en las calles, podría ser. O que murió, no, que murió, puede ser. O que murió, claro. La relación entre los padres. Él recuerda a su familia en esa época de los años 50. Claro, se quedó allí. Porque eso es lo que te quiere decir, es un momento de felicidad, y es con el cual él encuentra el calor para llevar a cabo su día a día, porque vive como un sonámbulo. Por ejemplo, el Lubezki, que es el director de fotografía, genio y figura Lubezki, junto a Roger Deakins, explicó el enfoque de Terrence Malick hacia el cine, diciendo que la fotografía no se utiliza para ilustrar un diálogo o una actuación, en el caso de esta película, sino que se utiliza para capturar emociones, de modo que la película sea muy experiencial. Así que en la película, en palabras del propio Lubezki, está destinada a desencadenar toneladas de recuerdos, como un olor o perfume, y esa es la sensación que da la película. Es increíble cómo Terrence Malick logra ese efecto en el espectador que esté avispado, vamos a decir. Claro, porque la imaginería de la producción te invita, ¿no? A través de la naturaleza bruta de lo que está observando, y la gracia espiritual que impregna la trama, cómo se construyen esas vidas y cómo nosotros construimos nuestra vida como individuos, como familias, como pregna todos los elementos de la vida, ¿sabes? Y creo que en ese aspecto esta película, si no me equivoco, ganó la Palma de Oro. La Palma de Oro. Entonces, no es Mira, algo... y tuvo un éxito de taquilla relativamente bueno, porque el presupuesto fue 32 millones y ganó al final 61 millones, o sea, el doble. Está bien. Claro, y no está mal, porque esta no es una película sencilla, pues. Para nada. Yo entiendo perfectamente a la gente que se haya salido, porque, o sea, no es una película sencilla, amiguito, no es una película Claro, fácil, porque ¿sabes? es una película que después del prólogo, en realidad comienza en el minuto 40, 45. Entonces, tienes que comerte con patatas toda esa explicación espiritual que sí está allí para que puedas entender el final. Yo creo que hubiera quedado mejor si él hubiera querido introducir eso, ¿no? Bueno, yo no soy quien para decirle a Terrence Malick cómo tiene que hacer yo cine, tampoco. ¿no? Obviamente, o sea, no quiero hacer eso. Pero a lo mejor si hubieras hecho lo de la génesis, hubieras dividido en dos esa escena, y la parte de la génesis la haces al principio de la película y la parte del dinosaurio la haces al final de todo, a lo mejor hubiera quedado mejor. Pero bueno, yo hubiera sacado eso de la película porque es algo tiene conexión, digamos, en la temática, pero narrativamente es como demasiado, o sea, es como un desvío muy grande, pues, ¿sabes? Claro, es too much, se siente too much, porque cuando arranca la película ya estás en otro plano. Entonces te saca de escena, te saca de balance, te saca en el mood, porque esa misma introducción prólogo es rápidamente con el contraste de la vida diaria y las tramas hogareñas, y termina diluido. Y ustedes tienen que hacer un esfuerzo para reconectar de nuevo con la película, y no lo hemos dicho, pero la banda sonora de la película es una de sus cosas más fuertes. Es muy buena. También utiliza, ya va. ¿De quién fue la banda sonora, amiguito?
Ya va. Coño, no sé. La banda sonora creo que ¿son cosas mías o es Jerry Goldstein? Ya va. Banda sonora. Ya va. Creo que es de Alexander Desplat. Alexander Desplat. Alexander Desplat, pero no lo veo aquí. A ver. Bueno, en fin, amiguito. Conclusiones finales de El árbol de la vida, amiguito. Que al igual que el personaje Jack, nunca es tarde para sanar las cuentas pendientes del pasado y Catarsis es lo que hace falta en el exacto, mundo. y grown up, man. Claro, claro. Puntaje de la película. Yo le doy un 7.5. Ok. Yo le voy a dar. Es que el estilo narrativo de Malik me gusta mucho. Yo también estoy entre 7.5, pero le veo un 8 porque el tipo es muy buen director, amiguito, ¿sabes? Sí, no. Y es que A pesar de que se cree Ernest Hemingway, ¿no? Que dirige una película y después pasa 30 años sin hacer un coño, aparece. sí. Pero bueno, el no está bien. montaje y la edición y la fotografía, o sea, eso es Brutal. top. Eso es un 9 o un 10. Sí, claro. El No, apartado visual es genial. Y la próxima semana vamos a ver. ¿Qué vamos a ver, amiguito? A Sofía Coppola. De tu amiga Sofía Coppola, la ex Claro, de mi Tarantino. querida Sofía Coppola. ¿Y qué película de Sofía Coppola vamos a analizar? Vamos No a es Lost ver in Translation. Somewhere. No, es Somewhere. Somewhere, de 2010, amiguito. Película polémica. Luego te contaré por qué. ¿Ok? Bueno, entonces los voy a dejar una vez más con un spot, ¿ok? Así terminamos el capítulo y ya saben, dale me gusta, dale like, como te dice Matías a continuación. Chao, Lulo. La Puerta de Tauhauser es tu podcast de cine y televisión. Dale like y suscríbete para tener más contenido y también puedes poner tus comentarios para saber nuevas ideas de series y películas que queráis ver en el canal La Puerta de Tauhauser.